Buen día a todos. El día de hoy nosotros presentaremos el caso de fraude corporativo en el sector salud. En el contexto o una introducción al tema, tenemos que el sector salud es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad, pues garantiza el acceso a servicios médicos y la protección de la vida. Sin embargo, también es un ámbito altamente vulnerable a prácticas indebidas. Esto se debe a la enorme cantidad de flujo de recursos públicos y privados que lo sostienen. En el contexto del sector salud tenemos que en Estados Unidos el sistema de salud combina la participación de aseguradoras privadas con programas públicos como Medicare y Medicaid, destinados a cubrir a personas mayores de bajos ingresos o con condiciones específicas. Este modelo implica una gran complejidad administrativa y financiera, donde hospitales, farmacéuticos, proveedores y médicos interactúan constantemente con fondos públicos. La empresa involucrada se llama Columbia HC Healthcare Corporation. Llegó a ser la cadena hospitalaria privada más grande del país, con más de 300 hospitales y centros médicos. Su crecimiento acelerado, pues básicamente fue por temas de adquisiciones masivas, lo que permitió dominar el mercado de la salud en el sector privado. Sin embargo, esta expansión también generó una estructura difícil de controlar, donde la presión por mantener los altos niveles de rentabilidad incentivó a prácticas agresivas y poco éticas. Además de la propia corporación, el esquema involucró a farmacéuticas, proveedores médicos y profesionales de la salud, quienes participaron en distintos niveles en el fraude. En la descripción del fraude, tenemos que se centró en la manipulación de procesos de facturación y reportes financieros para maximizar ingresos provenientes del gobierno. Entre las prácticas más relevantes se identificaron facturación de servicios no prestados, inclusión de costos no permitidos en reportes hospitalarios, alteración de diagnósticos para cobrar tratamientos mucho más caros, incen- incentivos indebidos a médicos para cubrir referencias y recetas médicas específicas. El esquema no fue aislado, sino sistemático y sostenido durante varios años, afectando directamente a programas públicos como Medicare y Medicaid. En términos técnicos, se trató de un fraude en servicio de la salud con componentes de fraude contable, corrupción y fallas graves en el cumplimiento normativo. Las investigaciones iniciadas en 1997, apoyadas por denuncias internas, revelaron pérdidas millonarias para el gobierno y expusieron la participación de distintos niveles de la organización, desde la alta gerencia hasta el personal administrativo. ¿Qué tal? Buenas noches. A mí me tocó el tema causa de los fraudes. Se divide en cuatro partes: presión del resultado financiero, cultura corporativa agresiva, fallas de supervisión interna, iniciativos de deslineamiento. Esto quiere decir que se originó principalmente por la alta presión para alcanzar resultados financieros, donde los directivos tenían metas muy exigentes del crecimiento. Esto generó una cultura corporativa agresiva, enfocada más en las ganancias que en la ética. Además, existen fallas en los controles internos, con lo que permite regulación de lo que fueran detectadas a tiempo. A esto se suman iniciativas de desenalineados, ya que los beneficiarios despliegan del volumen de las facturas sin verificar si están legal o correctas. Desarrollo del caso. Se dividen en cinco partes. En 1987 al 1997, inicio del fraude, hasta el 2003, resultado final. Esto quiere decir que en el 2003 se llegó a la resolución del caso, considerando uno de los más grandes fraudes del sector de salud para Estados Unidos.
Los actores involucrados. Esto quiere decir que en este caso participaron diversos actores, por un lado los ejecutivos y directivos de la empresa responsables de implementar las prácticas fraudulentas, también fueron clave de las denuncias internas quienes revelaron la irregulación, intervinieron además reguladores como el FBI y el Departamento de Justicia encargado de investigar el caso. Finalmente, las autoridades del sistema de salud como Medicare y Medicaid estuvieron involucrados al ser las principales entidades afectadas. Impacto legal. Las consecuencias legales fueron muy severas, que la empresa enfrentó cargos criminales federales por fraude contra programas como Medicare y Medicaid. Se realizaron acuerdos judiciales, civiles y penales y varios ejecutivos enfrentando procesos individuales, incluyendo cadenas. Además, tuvieron multas de un récord de 1.7 mil millones de dólares, convirtiéndose en uno de los castigos más grandes de la historia del sector de salud para Estados Unidos. Bueno, en la parte financiera, aquí es donde realmente se refleja la magnitud del problema en Columbia HCA Healthcare Corporation. La empresa tuvo que enfrentar una multa de aproximadamente 1.7 millones de dólares, lo cual es bastante significativo. Además, el valor de sus acciones cayó cerca de un 50%, es decir, que perdió contratos importantes como por ejemplo con Medicare. A esto también se suman los gastos legales que fueron alrededor de 800 millones de dólares, lo que obligó a la empresa a hacer una reestructuración importante, incluyendo la venta de más de 100 hospitales. Pero más allá de los números, creo que lo importante es entender que este tipo de impactos no solo afecta los resultados financieros del momento, también afecta la liquidez, limita la capacidad de inversión y reduce también las oportunidades de crecimiento en futuro. En términos estratégicos, creo que es una empresa en esta situación pierde la flexibilidad financiera, lo que significa que le cuesta más recuperarse, competir y generar valor. Como por ejemplo, este fraude termina impactando y directamente también a la sostenibilidad del negocio y a largo plazo. En cuanto al impacto reputacional, el impacto fue igual o incluso más fuerte. Yo creo que la empresa en este caso perdió credibilidad frente a inversionistas, ante pacientes y el público en general. Además, tuvo una cobertura mediática muy amplia, a lo que posicionó este caso como uno de los casos más relevantes en el sector de salud y de Estados Unidos, que normalmente cuando pensamos en Estados Unidos se supone la seguridad inclusive cibernética está blindada y aún así en 50 estados fueron estafados con más de 100.000 habitantes, que ya lo habían mencionado anteriormente, pudieron hacer ese fraude tomando identidades falsas. Incluso también la empresa tuvo que cambiar su nombre como estrategia para distanciarse del escándalo. Y aquí es importante resaltar que la reputación es un activo intangible, pero tiene un impacto directo en el negocio. O sea, al final, esto es lo que hace también crecer o hacer mantener a una empresa en el mercado. Por ejemplo, afecta la confianza del mercado, la relación de los stakeholders y la capacidad de atraer inversión. Cuando una empresa pierde reputación, no solo pierde imagen, pierde también oportunidades y recuperar esa confianza puede tomar años o inclusive ya no se recupera. Y en algunos casos, la verdad es que no se logran completamente recuperar y pues esto lleva a la quiebra a muchos negocios. Por eso el impacto reputacional puede ser incluso más difícil de revertir que el financiero. Y en cuanto al compliance, aquí se identifican fallas bastante claras. Primero, no hubo una supervisión correcta, creo que la supervisión fue bastante débil por parte de los directivos, por parte de los auditores, prácticamente nadie cuestionó las prácticas que se estaban realizando y también se observa que no existen controles internos sólidos, tampoco auditorías independientes que permitieran afectar esas irregularidades a tiempo. Y algo muy importante es la cultura organizacional, ya que los empleados no reportaban lo que estaba pasando y probablemente también podría ser por miedo o por represalias. Y esto nos demuestra que el compliance
o cumplimiento de normas y leyes no es solo un tema de procesos o controles, también depende del liderazgo y de la cultura dentro de la organización. En este caso, si la cultura no promueve la ética, los controles por sí solos no son suficientes. Y cuando el compliance falla, el riesgo deja de ser operativo y se convierte en un riesgo estratégico. En conjunto, estos factores evidencian que el problema fue estructural y no aislado. En este momento vamos a hablar sobre las lecciones aprendidas de caso de fraude Healthcare Corporación. Pues deja varias lecciones importantes en finanzas corporativas. En primer lugar, demuestra que la ética debe ser la base de todas las decisiones, ya que sin ella la empresa puede incurrir en prácticas ilegales. También resalta la importancia de contar con controles internos sólidos para prevenir y detectar los fraudes a tiempo. Además, el fraude no solo implica en sanciones legales, sino que también destruye la empresa y afecta su reputación y la confianza de los accionistas. Por otro lado, una buena gobernanza corporativa con supervisión independiente ayuda a reducir los riesgos y mejorar la transparencia. Asimismo, protege a los denunciantes y facilita identificar irregularidades dentro de la organización. Finalmente, el cumplimiento normativo debe formar parte de una cultura organizacional, ya que garantiza la sostenibilidad y el buen funcionamiento de la empresa a largo plazo. Recomendaciones. El caso de fraude Columbia Hacker Corporación muestra que es fundamental fortalecer el programa de compliance, pues asegurando una supervisión independiente y los recursos adecuados para prevenir riesgos. También se recomienda realizar auditorías externas frecuentes y rotar a los auditores para garantizar una mayor objetividad y transparencia. Además, es una clave fomentar una cultura ética desde la alta dirección, acompañada de capacitación continua y una política de tolerancia cero fraude. Asimismo, deben reforzar los canales de denuncia confidencial y mejorar los controles internos con el fin de detectar las irregularidades a tiempo y proteger la integridad de la empresa. En conclusión, el caso Columbia Hacker Corporación es uno de los fraudes más significativos en el sector de salud, demostrando cómo la falta de ética y controles internos puede devastar una organización. La integridad financiera y el cumplimiento normativo son fundamentales para la sostenibilidad de la corporación a largo plazo. Muchas gracias por su atención.